Así la ciencia cierta. Un espacio en Radio Zacatecas para conocer los avances científicos y tecnológicos. La ciencia cierta. La ciencia cierta. Muy buenos días, auditorio de Radio Zacatecas. Gracias por acompañarnos en esta mañana y sobre todo en este día, nuestro cuarto aniversario de A Ciencia Cierta, el programa número 406, que le presentamos con muchísimo gusto. Les saludo como siempre, mi nombre es Rocío Ortiz. Charla científica. Charla científica. Bueno, vamos a iniciar esta conversación. Agradecemos muchísimo al doctor Jorge Alberto López Gallardo que acuda a esta estación esta mañana, pues a hacernos una invitación. Él ha publicado el libro Fraude Electoral, con interrogantes, en el 2006, y le agradecemos muchísimo que nos presente este material, estudios de las anomalías de la elección presidencial, y bueno, platicar sobre este cúmulo de investigaciones que se ponen al alcance de la sociedad zacatecana para que conozca, en base a la ciencia, qué es lo que pasó en el 2006 en este proceso electoral. Muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí en Zacatecas. Vengo precisamente a lo del simposio, el sexto simposio de física de radiaciones, y precisamente vengo de allá del mesón de Jovito. Y el motivo de la visita es para presentarles un trabajo científico que se desarrolló a raíz de las elecciones del 2006. Hubo un movimiento espontáneo muy interesante desde el punto de vista social, que hizo que muchos científicos de Europa y de Estados Unidos y de México se pusieran a investigar los datos electorales que aparecían en pantalla durante la elección, aquellos que puso el IFE por medio del PREP. Y esos estudios arrojaron información muy interesante, al grado que se hizo una avalancha aquello y siguió creciendo hasta el punto de ser material completo para un libro. Entonces yo lo que hice, consideré que era muy importante ese fenómeno social, los resultados que de ahí salían, y decidí hacer un compendio un tanto explicado, porque los estudios en realidad son estudios altamente científicos y muy difíciles de seguir, y yo me tomé el tiempo para explicarlos y hacerlos un poco más entendibles para la gente. Entonces, a raíz de eso es de que sale este libro. Salió en mayo del año pasado y lo he estado presentando. En resumen, es un compendio de estudios sobre aquellos datos y arrojan un resultado muy interesante que para muchos no fue sorprendente, pero para otros sí. El valor, desde mi punto de vista, el valor del libro es que pone en claro que la ciencia tiene algo que ofrecer para la democracia, y yo creo que esa sería la mayor lección que podríamos sacar de este libro. Sí, definitivamente son, pues aquí argumentos indudables, porque hemos escuchado muchas veces que las matemáticas no mienten. Ahora entra la física y refuerza que tampoco la física miente. Entonces, está aquí considerando trabajos de quienes nos pudiera comentar algunos nombres y pues tratar de darnos una ilustración general de lo que aportan estas investigaciones. Bueno, los pilares de la investigación fueron Víctor Romero de la UNAM, del Instituto de Física de la UNAM, Luis Mochán del Centro de Física de Querétaro, Miguel de Icaza, el otro era de Cuernavaca, Miguel de Icaza es de Querétaro, pero también así mismo hubo gente de Washington, el Centro de Estudios de Política Internacional, hubo gente de Inglaterra, hubo gente del Politécnico en Suiza, de Guanajuato, aquí mismo de San Luis Potosí, hubo gente que estuvieron haciendo diferentes tipos de estudios, y todos apuntan en la misma dirección, que los datos que aparecieron en el PREP eran irreales, eran ficticios, manipulados, y los datos que aparecieron en el conteo también estuvieron muy manoseados, y esto se descubre desde un punto de vista matemático muy interesante, utilizando modelaje computacional, métodos, por ejemplo, el método del camino aleatorio, también conocido como el andar de un borracho,
ese método ha sido usado, por ejemplo, por premios Nobel para estudiar el movimiento de moléculas en gases. Ese mismo método fue usado para entender la diferencia entre Acción Nacional y el PRD al principio de la elección, y se demostró que para que esa diferencia fuera real se necesitaría que tuviéramos elecciones durante los siguientes 181 millones de años, y eso que fueran elecciones diarias. Y aún así no existiría, no sucedería ese evento, es altamente improbable. Entonces ese tipo de estudios, correlaciones, extrapolaciones, todo el arsenal que maneja un científico fue utilizado para expulgar todos estos datos y llegar a conclusiones. Claro que todo esto en su momento fue presentado al IFE, fue discutido y en realidad no se llegó a ningún lado, parece que ya había acuerdo anterior. Pero lo importante de todo esto no es la denuncia política, sino es prevenir para el futuro, y yo creo que esto se puede lograr haciendo que los científicos participen más activamente en el análisis, tanto en el momento de la elección como a posterior. Y sobre todo que se le dé el espacio precisamente para que la ciencia tenga ahí su versión, pueda presentar sus argumentos, y bueno, que sobre todo la legislación se vaya modernizando. Estamos en un tiempo en donde se nos dice y sabemos que la ciencia es fundamental para nuestro desarrollo. Entonces, la cabida es importante en este sentido en materia de leyes, en materia de procedimientos legales. No hay duda, y si los políticos no quieren aprender ciencia, yo creo que tienen que contratar a científicos para que les digan cómo hacer las cosas. Y precisamente está aquí este trabajo que bueno, está en una presentación muy accesible para quienes no sabemos de física ni sabemos de todas las... Cada capítulo, cada sección la estructuré de la siguiente manera. Primero presento a grandes rasgos el esfuerzo que se hizo, y después lo explico, y después llego a las conclusiones a las que se llegó con cada uno de esos estudios. Y esto le permite a la gente que si no le gusta o si no puede entender las matemáticas, se puede brincar el paso intermedio y entender lo que se hizo y entender lo que se concluyó. Ya la conclusión global de todo el asunto va a ser de cada lector. Pero Rocío, me gustaría invitarlos a la presentación, sí, que va a tener lugar, claro que sí, mañana. Adelante. Alejandro, ¿dónde va a ser? Va a ser en la Biblioteca Roberto Cabral del Hoyo a las 7 de la noche, y están todos invitados. Ahí también va a haber venta de libros, porque este libro no fue difundido como uno esperaba. Es muy difícil encontrarlo. Se puede poner por internet, pero también se vende en las presentaciones. A ver, pero repite dónde va a ser, porque creo que no salió al aire. Sí, no, en la Biblioteca Roberto Cabral del Hoyo a las 7 de la noche, mañana miércoles. El día de mañana, pues sí. Ahí tenemos una cita para conocer ya a más detalle lo que está conteniendo este libro, pero le invitamos a que lo lea, a que se acerque a la ciencia, bueno, con un tema tan relevante como son los procesos electorales y todo lo que aquí nos está explicando el doctor Jorge Alberto López Gallardo, que le agradecemos mucho que pues se dé un tiempito para hacer difusión de esta actividad. Gracias a ustedes, ya que van a tener muchísimo trabajo en este simposio internacional, pero le agradecemos muchísimo que nos comente, que nos motive para acercarnos a la ciencia a través de estos materiales, que sin duda, pues, van a tener repercusión. Yo creo, le decía antes de iniciar la conversación, que finalmente es un trabajo que se tiene que ir haciendo poco a poco, el que nos llegue la ciencia de una manera en la que la podamos captar directamente, la podemos sentir tangible en nuestra vida, en nuestras actividades cotidianas, y bueno, más en las sociales, pues sin duda va a ser un interesante acercamiento. Y bueno, ¿podemos regalar un libro, doctor? Sí, claro que sí. Vamos a regalar un libro a la primera persona que llame. ¿Quiere que hagamos una pregunta? No importa. Bueno, a quien nos llame al 92-405-32, nos deje su nombre y venga rápidamente por su libro, pues bueno, aquí se le va a otorgar esto, pues en el marco de esta celebración que le comentaba, es nuestro 4º aniversario de A Ciencia Cierta, y pues encantada de que estén con nosotros. Gracias. Y finalmente, el libro se puede conseguir por internet en www.elreto.com. Y mañana vamos a tener unos pocos en venta a precio rebajado, a 100 pesotes. Pues muy accesible, muy accesible. Les agradecemos muchísimo su presencia.
Y nos vamos, nos despedimos, ya llamó la persona, ya, ya tenemos al ganador de este libro. La ciencia cierta. La ciencia cierta. Fue una producción de Radio Zacatecas.